Es una palabra que va a traer, pues, fe a nuestros corazones, ¿verdad? Dice Eclesiastés, capítulo 11, versículo 5. Hace una comparación Salomón, el hombre más sabio de la historia. Dice lo siguiente en Eclesiastés 11, versículo 5. Dice, así como no puedes entender el rumbo que toma el viento, ni el misterio de cómo crece un bebecito en el vientre de su madre. ¿Lo podemos entender? No, no lo entendemos. Dice, tampoco puedes entender cómo actúa Dios, quien hace todas las cosas. Aunque no entendamos, no quiere decir que Dios no esté obrando, que no está haciendo su perfecto plan, su perfecto propósito. Es lo que decía Jesús también a los líderes religiosos en cierta ocasión. Les dijo en Juan 5, versículo 17, dice, mi Padre nunca deja de trabajar y yo tampoco. Se lo dijo a los líderes religiosos cuando lo criticaron porque había sanado a un paralítico, a una persona que llevaba paralítica más de 38 años, que estaba en un estanque esperando que alguien lo metiera en el estanque para recibir sanidad. Y porque Jesús en el día de reposo sanó a este hombre, lo estaban juzgando. Pero Jesús dice, mi Padre trabaja y yo también. Él está siempre trabajando, aunque los líderes no lo entendían, ni lo vieron, ni lo supieron ver así, Él estaba trabajando, Él estaba haciendo su perfecto plan. Y los seres humanos tenemos esa tendencia a tratar de encasillar a Dios, lo que Él hace, y lo tratamos de entender, lo tratamos de explicar, lo tratamos de... Es como tratar de meter en un vasito pequeño o en una botella, tratar de meter todo el agua de los océanos, de los mares, de los ríos. Pues así somos nosotros tratando de entender cómo obra Dios, lo que hace Dios. Si algo no pasa como yo pienso o como yo creo que debe de pasar, o espero o deseo que actúe Dios, entonces ya... Pero aunque no lo entendamos, aunque no lo veamos, aunque no sea como esperamos, o no suceda lo que nos gustaría que sucediera, Dios está trabajando. Díselo al de al lado porque no está convencido. Convéncelo tú. Dios trabaja, siempre está trabajando. Y en estos días estoy aprendiendo algunas cosas. Sí. He aprendido algunas cosas de cómo Dios obra aunque no lo entienda. Y Dios está obrando aunque no lo entienda. Todos pasamos por circunstancias difíciles. Circunstancias que no entendemos. Y la primera cosa que estoy tratando de entender, ¿no? De asimilar, ¿no? Es que aunque no tenga sentido, en Dios tiene propósito. No es importante si tiene o no tiene sentido, si lo entiendo o no lo entiendo. Lo importante es que Dios tiene propósito. Eso es lo importante de lo que nos pase o las circunstancias que vivamos. En Jeremías, capítulo 29, versículo 11, Dios dice... Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Son propósitos eternos, impensables, como dice también en 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. Dice, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes le aman. Así que no importa si le encuentro o no sentido. Lo importante es que Dios
tiene planes y propósitos eternos para mi vida, de bien, para tu vida. Aunque no lo entendamos, aunque no le encontremos el sentido. Uno de los ejemplos que hay en la Biblia, que habla de este propósito de Dios en medio de circunstancias súper difíciles, lo encontramos en José, que está en Génesis. ¿Sabéis? Yo creo que la mayoría conoce la historia de José. José, cuando era un muchachito, pues Dios le dio sueños. Pero esos sueños no se cumplieron instantáneamente, quizás como él pensaba que iba a ser, de la noche a la mañana. ¿Qué va? Todo lo contrario a esos sueños le pasó. Sus hermanos, que tenían envidia, celos de él, lo vendieron como esclavo a Egipto. Y allí fue acusado injustamente y metido en una cárcel. Cada vez era como más lejos de esos sueños y de esos propósitos que Dios le había dado por sueño. Incluso cuando él se portaba bien, incluso cuando ayudó a otros, al copero al copero del rey, él se olvidado. Ahí estaba José olvidado en una cárcel, lejos para él a lo mejor de sus propósitos, de los propósitos que Dios le había dado. Pero llegó el día. Y él reconoce delante de sus hermanos, en Génesis 50, versículo 19, les dice a sus hermanos, que él podía haber llegado a ese momento en el que sus hermanos acuden a Egipto para pedir ayuda en medio del hambre que había en la tierra. Él les dice a sus hermanos, no tengan miedo, les contestó José. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien. ¿Qué hizo Dios? Transformar ese mal en bien. Durante muchos años, pero formaba parte del plan de Dios. Dios estaba en control. Dice, para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Porque Él fue instrumento de Dios en medio de todas esas dificultades. Dios trabajó en su vida para convertirlo en un instrumento de salvación para ese tiempo. Y dice, así que no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. De ese modo, dice en Génesis, que me encanta, dice, de ese modo José los consoló, pues les habló al corazón. Dios obró en medio de esas circunstancias tan difíciles que José atravesó para convertir a José no solo en un instrumento de salvación para ese tiempo, sino para ser usado para consolación de aquellos que se habían portado mal con él. Las cosas maravillosas que hace Dios. Las cosas maravillosas que hace Dios, aun cuando no entendemos. Pero Él está ahí trabajando. Ahí está trabajando. Estaba trabajando cuando José era esclavo en la casa de Potifar, estaba trabajando cuando él estaba en la cárcel, estaba trabajando en José, las circunstancias, también trabajó en sus hermanos que se arrepintieron y Dios siempre está trabajando. Quizás no es en la forma en que pensamos ni en el tiempo que deseamos, pero Dios está trabajando. No sé por lo que estarás pasando, pero sé que el Dios que amaba a José te ama. Y el Dios que tenía propósitos para José tiene propósitos para ti. Aunque no lo entiendas. ¿Vale? Dios transformará, igual que hizo con José, ese mal en bendición. Y seguramente tú puedas ser usado por Dios para ser de consolación a otros que tú ni imaginas, pero que también van a pasar por circunstancias difíciles. Dice en 2 de Corintios, ese propósito también lo explica Pablo, ¿no? En 2 de Corintios capítulo 1, versículo 3, dice, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Y dice versículo 4, Él nos consuela en
todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otro. ¿Nos damos cuenta de cómo Él obra en medio de las cosas que no entendemos conforme a sus propósitos? ¿Conforme a qué? A que podamos ser instrumentos de consolación a otros. Dice, cuando otros pasen por dificultades, estaremos capacitados, dice, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. En Dios no se desperdicia nada. Él usa todo en nuestras vidas para hacernos más semejantes cada vez más a Jesús. Y también para que podamos, pues, ayudar a otros a conocer a Jesús. Lo primero, entonces, que aunque no tenga sentido, en Dios siempre tiene propósito. Y lo segundo, que he escuchado mucho en estos días, no es mío, lo he escuchado en boca de una hermana que está pasando por un proceso de cáncer. Ella le dice a su propia familia, le dice, no es por dónde pasemos, sino con quién estamos. ¿Con quién lo pasemos? Su lema. Y cuando lo dice con una paz que vamos, convencía. ¿Por qué? Porque es asombrosa la gracia que manifiesta Dios en sus hijos por medio de las pruebas. En Isaías, lo mismo que dice esta hermana, lo encontramos en la palabra de Dios, que dice en Isaías 43, versículo 2, dice, cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por río de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás y las llamas no te consumirán. ¿Lo cree? Aquí no nos está diciendo que no vamos a pasar por dificultades. Todo lo contrario, está diciendo que vamos a pasar por aguas profundas, por río de dificultad, por fuego, por llamas. No está diciendo que cuando pases por el río va Dios a poner un puente para que pases por el alto. No. Dice que no te va a ahogar. Aunque estés profundo, no te va a ahogar. No dice que va a pasar por alto. No, va a pasar. Pero Él está ahí contigo y no te ahogará. Y cuando estés en medio del fuego de la opresión, no te quemará. Estarás, pero no te quemará, porque Él estará contigo. Y no es algo que tengamos que hacer mucha imaginación, porque hay un relato en la Biblia que literalmente hizo eso Dios con Sadrach, Mesach y Abednego, que eran unos judíos que estaban, conocéis la historia, ¿no? Amigos de Daniel, que estaban en Babilonia, y el rey Nabucodonosor edificó una estatua enorme y todo el mundo se tenía que inclinar ante esa estatua. Pero ellos decidieron seguir con su confianza puesta en Dios y determinaron no arrodillarse ante esa estatua. Aunque quien no lo hiciera sería echado en un horno de fuego ardiente, dice. Vamos a ver de qué sería el horno, pues de fuego estaría ardiente, quemaría, ¿no? Pues ellos, a pesar de todo, no se inclinaron. Entonces tuvieron que sufrir las consecuencias de ese horno. El rey les dio la oportunidad de que se arrepintieran y que se inclinaran. Y ellos dijeron que no. Dice en Daniel 3, me gustaría leer un poco esta historia, esto que pasó. Sadrach, en Daniel 3, versículo 16, dice, Sadrach, Mesach y Abednego contestaron cuando el rey le dijo, inclinaron. Y él les dijo, no, oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Porque hemos cantado que Él es todopoderoso, que Él es poderoso.
para salvarnos y evitar que caigamos en el horno? Sí. ¿Él puede evitar que caigamos en el horno? Sí. ¿Él puede evitar que caigamos en aguas profundas? Sí. Pero a veces no lo hace. ¿Para qué? Para manifestar todavía más grande su poder. Y en este caso, no los libró del horno. Fueron echados en el horno. Pero dijeron, aunque nos eche, no nos vamos a arrodillar. Y Dios permitió que lo echaran en el horno. Pero como dice en Isaías, no los dejó solos. Entonces leemos, dice en el versículo 23, en el 24 dice, de pronto Nabucodonosor, lleno de asombro, se puso de pie de un salto y exclamó a sus asesores, ¿no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos dentro del horno? Sí, su majestad, así es, le contestaron. Miren, gritó Nabucodonosor, yo veo a 4 desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño. Y el 4.º hombre se parece a un dios. ¿Se parece? No, es. Entonces Nabucodonosor se acercó tanto como pudo, porque lo habían calentado más, a la puerta del horno en llama y gritó, Sadra, Mesa, Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan aquí. Así que Sadra, Mesa y Abednego salieron del fuego, esto es importante, salieron del fuego, entraron, pero salieron, y Dios permitirá que pasemos por fuego, pero saldremos. Y saldremos para la gloria y la alabanza de Dios, como en este caso. Dice, entonces los altos funcionarios, autoridades, gobernadores, asesores, todo lo que había ahí, los rodearon y vieron que el fuego no los había tocado, no estaban quemados, no se les había chambuscado ni un pelito, ni se les había estropeado la ropa, ni siquiera olían a humo. Entonces Nabucodonosor dijo, aquí está el propósito de Dios, para que ellos estuvieran en el horno de fuego. Aquí está el propósito, porque Dios trabaja por propósito, por planes, aunque no lo entendamos, no lo veamos. Y dice, alabado sea el Dios de Sadra, Mesa y Abednego. ¿Por qué? Porque envió a su ángel para rescatar a sus siervos que confiaron en él. Desafiaron el mandato del rey y estuvieron dispuestos a morir en lugar de servir o rendir culto a otro Dios que no fuera su propio Dios. Por tanto, yo decreto, si alguien cualquiera, sea su raza, nación o lengua, habla en contra del Dios de Sadra, Mesa y Abednego, será despedazado y su casa será reducida a un montón de escombros. Fuerte. Escuchar del mismo que se había construido esa estatua y todo el mundo ahí arrodillado, sino al horno. Y ahora dice, no hay otro Dios que pueda rescatar de esta manera. Pues cuando tú y yo pasemos por ese horno, por esa prueba, por esa circunstancia difícil, y mantengamos nuestra confianza en Dios y veamos que Dios está con nosotros, pero no solo lo veamos nosotros y lo experimentemos nosotros, sino que lo vean las personas que están alrededor, ¿sabéis qué van a decir? No hay otro Dios como el tuyo. No hay otro Dios como el tuyo. Y si Jesús estuvo con ellos en el horno de fuego, ¿no estará contigo? ¿No estará conmigo? ¿No estará? Que dio también su vida en la cruz por ti y por mí. ¿Nos va a dejar solos ahora? ¿Cuándo ha pagado ese alto precio por nosotros? En Juan 16, versículo 32, le dice a sus discípulos, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas
y tristeza, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Si nos damos cuenta, estos jóvenes, tanto José como Sadrach, Mesach y Abednego, tenían algo en común, aparte de las pruebas y de las dificultades, ¿vale? Confiaron en Dios. Tenían su confianza en el Señor. Aunque las circunstancias no eran muy buenas. Todas las circunstancias, todos los pronósticos eran fatales. Y a veces pasamos por circunstancias que tú dices, de esta no me libro, no me salgo. A ver, ¿no? Pero ellos mantuvieron su confianza en el Señor. Poner nuestra confianza en Jesús es garantía de que veremos su victoria, porque Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Jesús murió en la cruz no solo para perdonar nuestros pecados, sino para darnos victoria en medio de cualquier circunstancia. Para darnos su victoria en medio de cualquier circunstancia. Y para que no tuviéramos que pasar por ninguna circunstancia solos. No estamos solos. Puede que no haya gente o no veamos gente, pero está el Señor, siempre. Dice en Romanos 8, versículo 35, algo importante que dice Pablo. Dice, ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos, pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte. Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Y dice Pablo en el versículo 37, por si acaso alguien está haciéndose esa pregunta, ¿no? Dice, estoy pasando por situaciones difíciles. ¿Será que Dios no me ama? Pues dice Pablo, claro que no. A pesar de todas estas cosas, de todas las pruebas que pasemos, de todas las dificultades, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y cuando dice nos amó, está diciendo que nos sigue amando. No solo nos amó en la cruz, sino nos ama hoy, nos ama mañana, nos ama cuando fallamos y cuando no fallamos. Y nos ama cuando estamos pasando por pruebas y dificultades. Porque a veces lo primero que pensamos es que no nos ama el Señor, que permite que pasemos por esas pruebas. No olvides que Él te amó y te sigue amando, con amor eterno. Dice, y estoy convencido, Pablo que pasó por muchas cosas difíciles, ¿eh? No lo dijo alguien que estaba sentado en un despacho y viendo la mariposita o en un spa, ¿vale? Lo dijo alguien que pasó por muchas pruebas y dificultades, por amor al Señor, ¿vale? Que eso también es importante, porque a veces podemos pasar por circunstancias, pero porque no las buscamos. Pero él era por amor al Señor y por predicar el Evangelio. Dice, estoy convencido. Dile a que tiene al lado, estoy convencido. Pero convencido. Dilo con convencimiento, que se note que estás convencido. Estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. ¿Las pruebas? ¿La enfermedad? Nothing the night. No sé cómo es en inglés, ni se dice cómo se dice. En inglés o en español. Dice, ni la muerte. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores. Ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios.
ningún poder, todavía no se ha quedado tranquilo, dice, ningún poder en las alturas, ni en las profundidades. Dice, bueno, para resumir, de hecho, nada, cuando dice nada en la Biblia, en hebreo es, ¿sabéis lo que significa? Nada. Nada es nada. Nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios, que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. El propósito eterno, incluso de ese sufrimiento de Jesús, que dice la Biblia que es locura para los que no creen, que Jesús muriera en una cruz, el Hijo de Dios. O sea, Dios se hiciera carne, como dice la Escritura, y habitara entre nosotros, fuera uno de nosotros, que sufriera hambre, padeciera hambre, experimentara todas las cosas. Dice la Biblia que todas las cosas igual que nosotros, todas las cosas, menos el pecado, que Él se hiciera igual a nosotros, hombre, estuviera entre nosotros, se hiciera siervo, diera su vida, muriera en una cruz, la peor de las muertes, por ti y por mí, para darnos salvación, para darnos victoria y para que pudiéramos experimentar este amor que es real, de este amor que habla Pablo, de este amor que no nos puede separar nadie de Dios, porque viene por medio de esa muerte y de ese sacrificio que hizo Jesús para acercarnos al Padre. Que pases por donde pase, Él va contigo. Esa es la realidad. Que tú lo entiendas, que no lo entiendas, que des explicación, que no te lo explique. Da igual, porque Él está contigo. No te va a dejar. Y no solo es que está contigo, es que te está consolando, es que te está trayendo paz, es que está trayendo una paz y un descanso que tú no puedes explicar con palabras, pero que otros lo ven. Y dicen, Dios está con él. Otros lo ven. Tú no lo puedes explicar, pero sabes que Dios está contigo. Eso se llama gracia, sobreabundante gracia. No solo para salvarnos, sino para estar con nosotros en medio de todas circunstancias y para cumplir sus propósitos. Y que no solo nosotros lo conozcamos, sino que muchos puedan conocer ese amor que nosotros ahora mismo conocemos por medio de Cristo. Y si tú en esta tarde aún no tienes tu confianza puesta en Jesús, estás aquí, pero aún no has puesto tu confianza en esa obra de amor perfecta que hizo Jesús en la cruz, quiero pedirte que con toda confianza, que no tengas temores, que no se trata de una religión, se trata de depositar tu confianza en Jesús, en aquel que no se bajó de la cruz. Podía haberse bajado de la cruz, pero no lo hizo, porque pensaba en ti, pensaba en mí. Así que voy a pedir que cierres tus ojos ahí donde están. Y si tienes temores, piensas, yo no soy demasiado bueno para Dios. Si tienes dudas o no lo entiendes, no se trata de entender, se trata de creer, de poner tu confianza en Dios, en aquel que te ama, que envió a Jesús, para que tú puedas tener una relación genuina con Dios, para que no exista barrera, para perdonar tus pecados y que tú puedas llamarle Padre. Haz una oración sincera en esta tarde con Él, con Dios. Él está aquí. Él te oye, aunque no lo veas, Él está aquí. Su oído dice la Biblia que está atento a los quebrantados de corazón, a los que reconocen su necesidad de Él.
Señor, ¿puedes hacer esta oración o algo parecido? Sé sincero con tus propias palabras, no se trata de repetir ninguna frase ni nada de eso, se trata de hablar con el Señor, con Dios, de reconocer tu necesidad. Señor Jesús, te doy gracias porque tú decidiste morir en la cruz y llevar todas mis faltas, todos mis pecados, Señor. Pero no solo llevaste todas mis faltas, todos mis pecados, Señor, sino que también llevaste pues todas mis dolencias, Señor, incluso las de mi alma. Señor, gracias porque tu obra fue completa. Señor, es cierto que no veo, pero decido creer, decido poner mi confianza no en las obras que yo puedo hacer, Señor, sino en lo que tú hiciste por mí, Señor. No lo merezco. Te pido que me perdones, Señor, por haber vivido a mi manera, a mi forma. Ayúdame a conocerte, Señor. Te entrego mi corazón, te entrego mi vida, todo lo que soy, Señor. Perdóname, Señor, y hazme tu hijo. Escribe, Señor, mi nombre en el libro de la vida eterna, Señor, para que un día, cuando me toque partir, Señor, pueda verte cara a cara, pueda conocerte y ser conocido por ti, Señor. Te doy gracias, gracias, Señor. Ayúdame a crecer en ti, a conocerte cada día, Señor, ayúdame. Señor, te doy gracias en esta tarde, porque tu palabra trae fe, Señor. Gracias porque tu palabra es verdadera. Gracias porque tú te has revelado por medio de Jesús y te has dado a conocer, Señor, a nuestras vidas. Te doy gracias por todas las personas que en esta tarde con sinceridad se han acercado a ti, han reconocido su necesidad de ti, Señor. Señor, te doy gracias y te pido que los bendigas, que los llenes de tu Espíritu Santo, que tú que eres el Dios eterno, el Dios de propósito, obres ahora en sus corazones, en sus mentes, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo traigas certeza de quiénes son en ti, Señor. Padre, llénalos de tu Espíritu Santo, llénalos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por tu obra que es hermosa, que es perfecta, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.